¿Solo eso? El Ministerio del Trabajo anunció que en el 2015 se presentarán cambios al sistema de pensiones, mientras que en octubre el gobierno va a recibir propuestas de esta comisión asesora presidencial sobre el tema. Vamos a profundizar en esta materia. Nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, Macarena, gracias por la invitación. Haciendo el cambio de suite, de celebraciones de fiestas patrias, haya otros temas, ¿no? Sí, con muchos desfiles, 12. Lo que pasa es que en mi distrito se celebra más el día de la fundación de Rengo, así que fiestas patrias, aniversario patrio, glorias del Ejército de Chile, pero también el de la Fundación de Rengo. Cumplía 183 años nuestra querida comuna de Rengo. Ah, qué bien. Pues, así que 12 desfiles en total, imagínense. Bien, pues aprovechamos también a saludarlos a ellos también. Hablemos de inmediato de el tema, uno de los temas, ¿cierto?, que va a ser importante, son las modificaciones al sistema de pensiones y estas propuestas que hay respecto de si es que es pertinente o no cambiar la edad de jubilación de la mujer, aumentarla en años. ¿Qué le parece a usted? Yo sé que es un tema delicado, complejo, pero creo que hay que poner todos los temas sobre la mesa, incluido también, no solo la posibilidad de cambios a lo actualmente vigente en términos de la relación directa con las mujeres, sino del global del sistema de AFP. No olvide usted que hay algunos, y en ellos hay también de la Democracia Cristiana, lideran en la Democracia Cristiana como Ricardo Ormazábal y otros, el cambio profundo al sistema previsional. Pero contestando su pregunta, yo creo que la mujer tiene que analizar la situación en que se encuentra. Con 20% menos de remuneraciones que los varones, ojo, y generalmente iguales funciones, y con una tasa de sobrevida mayor que los hombres, 82 promedio de las mujeres, creo que los hombres estamos en 78, 77, hay una diferencia ahí, y con jubilación anterior al varón, no obstante tener una edad promedio de vida mayor, usted comprende que las matemáticas no mienten, van a tener necesariamente en el sistema que sea jubilaciones menores. Y yo creo que todos queremos que tengan jubilaciones mayores. Así que es un tema que, por cierto, tenemos que analizar, estudiar, debatir, pero también con la participación de la mujer. Claro, sin duda usted habla de un tema que también no toca directamente esto, pero bueno, si las mujeres al mismo cargo, a la misma función, ganamos menos que los hombres y trabajamos menos tiempo, vamos a tener menos recursos, ¿cierto?, adeudados, o menos recursos acumulados para poder, ¿cierto?, pensionarnos. Si es que, entonces la pregunta es si es que este es el sistema más conveniente para las pensiones. A ver, yo creo que el sistema de AFP claramente no es el mejor sistema para todos los trabajadores. Lo que pasa es que sobre esa base de todos hay un problema aún mayor para quienes viven mucho más, se están jubilando antes y tienen remuneraciones promedio acreditadas, nadie lo cuestiona, en términos de que las cifras son efectivas, 20% menos que los varones. Usted comprende que automáticamente se produce en un sistema de capitalización individual un problema serio para ella. Yo creo que el sistema debe ser reformulado, yo creo que el sistema de AFP no va a ser bueno ni para las mujeres ni para los varones, porque no olvide usted que parte de la base de negociar con plata de los trabajadores. Las AFP cobran comisión, da lo mismo el monte de la comisión, que por lo demás se ha demostrado claramente, entre otros con AFP modelo, que estaban bastante altas, ¿no es cierto? Pero el promedio que sea de cobro de comisiones es a costillas y a cuesta de los fondos previsionales, del ahorro de los propios trabajadores, de quienes no tienen capital propio. Las AFP se pueden armar, a lo mejor no lo sabe nadie en Chile, con 5.000 unidades de fomento. O sea, con poco más de 100 millones de pesos usted puede armar una AFP, es una locura. ¿Para qué? Para captar plata de los trabajadores y negociar esas platas y cobrarles comisión independientemente del resultado. Usted ve que cuando se producen bajas, las comisiones siguen igual. Entonces, claramente no es un buen sistema. Yo creo que incluso hay que ir a una revisión de fondo y pensar en el sistema antiguo, que era solidario, de reparto, y el reparto universal, contributivo, exactamente, contributivo, por cierto, porque los trabajadores aportaban, ¿ya? Pero solidario, de reparto, donde existan mínimos garantizados y no pensiones de miseria, como muchos pensionados que nos están viendo saben que reciben. ¿Entregará un respiro a una AFP estatal? A ver, a mí me gusta mucho el tema de la AFP estatal, pero por otro lado, por el lado de aprovechar ese instrumento para salirnos todos, porque todos estamos, yo entiendo que usted también, nosotros no tuvimos, ni usted ni yo, la posibilidad de estar en el sistema antiguo, a nosotros nos tocó esto simplemente y no pudimos ni debatirlo por nuestra edad de nada, simplemente nos lo impusieron en dictadura y lo recibimos hoy. Creo que la posibilidad, a partir de eso, de irnos todos a una AFP estatal, abre la posibilidad de generar un quiebre con el sistema tradicional, porque se imagina usted si todos, una vez que esté la AFP estatal,
todos los futuros pensionados, todos los cotizantes, nos vamos a esa AFP. ¿Qué pasa con las actuales? Las platas son de los chilenos, no de la AFP. Este es el sistema de manejo del capital más extraño que yo conozco. En el sistema capitalista es el dueño del capital quien decide qué hacer con el capital, pero aquí no. Aquí los dueños del capital, que son los trabajadores, no deciden nada, ni siquiera tienen representación en los directorios, absolutamente nada. Y aunque pierdan plata, les cobran igual. Genial. Respecto a lo mismo, usted lo ha dicho, ¿cierto? Bueno, esta administradora de los fondos, ellos, es cierto, precisamente ven cómo invierten el recurso que nosotros les entregamos mes a mes para ver si es que logran sacar mayor rentabilidad o menor rentabilidad, y ahí tenemos, sin castigo ¿cierto? alguno. ¿Cierto? Y ahí tenemos, ¿cierto?, también el tema de los multifondos. Pero bueno, todo esto para intentar hacer un link que lleve a hablar de este denominado caso Cascadas, que finalmente también tuvo alguna repercusión, ¿cierto?, en la AFP, y este castigo, ¿cierto?, que ¿a usted le parece ejemplificador? A ver, por el monto de las multas, evidentemente, más que ejemplificador, si efectivamente se acreditan los cargos, que ahí se hacen. Pero no olvide usted que habemos varios parlamentarios. De hecho, hoy día tenemos comisión investigadora, y yo agradezco las facilidades que se me dio para venir a esta hora y no en el horario original pauteado, que era precisamente el de funcionamiento de la comisión investigadora aquí en el ex Congreso en Santiago. Porque uno de los temas dice relación con las AFP. Es ejemplificadora por el monto. Obviamente son multas millonarias, no se habían cursado multas de ese tamaño, pero usted comprende que usted, yo y todos queremos saber cuál es el impacto en la AFP, porque hasta el día de hoy no son capaces de determinar ningún impacto en la AFP, que son los inversionistas institucionales por excelencia. Entonces uno dice, bueno, y se aplican estas multas gigantes y no se es capaz de determinar o cuantificar el impacto. Aquí hay una serie de declaraciones pomposas respecto de ese impacto. No olvidemos la de la ex ministra Matei, que hablaba de 800 millones de dólares, y lo tengo acreditado en un estudio que está, o preestudio que hizo el Senado sobre esta materia. Pero los investigadores o reguladores por excelencia, competentes, como la super de pensiones, dicen todo lo contrario. Entonces yo no entiendo absolutamente nada. ¿Y cuando usted atacado sigue sin entender nada? A ver, yo lo que pido es que me expliquen y me cuantifiquen las pérdidas. Porque yo no puedo decir que los inversionistas institucionales, AFP, entiéndase, se ven afectados, que los trabajadores de Chile han perdido plata, usted, yo, todos, y resulta que no nos digan cuánto. Y todo lo contrario, quienes van al Congreso a analizar estas materias dicen que no existen tales impactos. El superintendente, lo tengo aquí, Pero ese es el superintendente el que dice que no hay de pensiones, que no hay impacto en no hay pérdidas para las FP, ¿eso es lo que dice? Sí, mire, el superintendente de pensiones subrogante, no olvide usted que esto inició con el gobierno del señor Piñera, por lo tanto estábamos con otro superintendente, ni siquiera nombrado por el gobierno que yo he respaldado, ¿no es cierto? Don Alejandro Charme, en la página 28 del informe del Senado, ni siquiera en la Cámara de Diputados, que inició, por así decirlo, una pseudo fiscalización sobre el particular. Digo pseudo porque sabe que no tiene facultades fiscalizadoras. Él señala en la página 29 que no se hicieron aprecios perjudiciales para los fondos previsionales, las transacciones con cascada, ojo, de la AFP con cascada, y agrega, todo lo contrario, por esto me parece esto insólito, los fondos ganaron en esas operaciones. ¿Usted puede entender algo? ¿En qué le dice desde la propia AFP? Y se lo quise traer para dejarle fotocopia de esto porque es un documento público y del Senado, no de la Cámara de Diputados. Perdone. ¿Y qué le dicen desde la AFP respecto a lo mismo? Había un plazo para ellas para que también puedan presentar sus informes. ¿Debe existir una obligación también por parte de la AFP de poder saber efectivamente si es que hubo pérdida y cuánto fue la pérdida? Bueno, salvo creo que una AFP, las otras no han señalado que existieran pérdidas o impactos. Es más, de esto ha pasado ya años. Usted sabe que estas operaciones ocurrieron entre el año 2009 y 2011. Estamos en el 2014. ¿Ya? La superintendente actual, consultada por nosotros hace 2 semanas, dijo que no tenía tampoco acreditada pérdidas y que ahora, producto del informe de la Super de Valores, iba a solicitarle a la AFP que informaran. Usted me puede decir cómo ahora la AFP pueden acreditar pérdidas que habrían ocurrido hace 2, 3, 4, 5 años atrás. ¿No le parecería extraño? ¿O acaso la AFP no tienen balance? ¿O acaso no se saben cómo se mueven los distintos multifondos en el mercado y cómo suben, cómo bajan? Es sumamente extraño. Si usted lee a Montblanc, un consultor externo, experto en el tema, señalan algo parecido. Algo parecido.
AFP Capital, Cuprum, Habitat tuvieron cada una individualmente una variación patrimonial superior a la del controlador, Ponce, Lerú. Esto no lo digo yo, y esto es información pública de periódicos que han estado sacando esta información sobre de la tercera el 30 de agosto del 2014. Entonces, yo creo que es justo, es necesario además, que se transparente y se diga de una vez por todas, si se habla de pérdida, de qué pérdida estamos hablando y de qué monto y por cada una de las AFP respectivas. ¿Y esa transparencia que usted solicita, diputado, se la solicita directamente a las AFP? O sea, a todos, a las AFP. Porque de acuerdo a la superintendencia no hay pérdida, de acuerdo entendemos, ¿cierto?, que la información que ellos manejan. Por lo tanto, ¿hay que ir a las AFP a solicitar esa transparencia? Se les solicita, se les exige, por cierto, a las AFP, que son las que manejan los fondos, pero también al regulador y al fiscalizador especializado del sector, que es la Super de Pensiones. Por eso que la Super de Pensiones ha estado permanentemente yendo, en el anterior gobierno y en el actual, a las instancias respectivas del Congreso. Y por cierto, también debo exigírsela a quien conduce la investigación del caso Cascada, que es la Super de Valores y Seguros, en cuanto sostiene que hay un beneficio indebido para alguien, son varios, y yo no puedo entender, y por eso es que yo digo no entiendo, algunos, los que no opinan lo mismo, tratan de ironizar con mis afirmaciones. Yo no puedo entender que se pretenda un beneficio ilegal sin un perjuicio para alguien. Ahora, si son capaces de explicarme eso técnicamente, bueno, ahí seré capaz de entender, pero yo creo que la gente está haciendo la misma pregunta en función de lo que digo yo. Diputado, usted ha dicho que agradecía, ¿cierto?, el horario de la entrevista a propósito de la participación en la comisión de investigadora. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Han recibido nuevos antecedentes? Bueno, tuvimos el receso por Fiestas Patrias, o sea, hicimos coincidir, más bien dicho, la semana distrital con Fiestas Patrias para no tener doble receso. Y por lo tanto... por lo tanto la semana distrital fue la pasada. Exactamente. Ah, perfecto. Exacto, esta es legislativa. Exacto. Iniciamos en Santiago. Que es la última del mes. Es que siempre, o casi siempre, es la última. En este caso, para no tener dos, hicimos coincidir y por eso tuvimos solo una, que fue la semana pasada. Por lo tanto, lo último que tuvimos nosotros fue la superintendente a pensiones. No tenemos más antecedentes. Hoy día va el ex superintendente Coloma. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos también entonces a ver el resultado de esta nueva sesión de la comisión investigadora. Por supuesto, yo lo decía en el anuncio también, prontos a conocer la propuesta de esta comisión asesora también en torno al tema de la AFP, así que sin duda esto va a seguir dando que hablar. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, pues. Vamos a una pausa, estamos ya de regreso.